Hola, seguramente has escuchado hablar de Winnie the Pooh o Winnie Pooh, el famoso oso que vive en el bosque de los Cien Acres junto a muchos de sus amigos como Igor, Piglet o Tiger, y que es muy amigo de un niño llamado Christopher Robin. Y si conoces a estos personajes y eres fanático de las películas de terror, seguramente sabrás que salió una versión llamada Winnie the Pooh, Blood and Honey, o Miel y Sangre. Y quizás como yo te has preguntado cómo es que surge esta película. Pues hoy vamos a hablar acerca de esto, pero no te voy a dar mi opinión acerca de todo lo que ocurre en la película, sino vamos a hablar un poco del contexto, cómo es que esto llega a ocurrir y un poco acerca de la parte simbólica. Así que hoy hablamos acerca de Winnie Pooh, Blood and Honey. Primero hablemos de Winnie Pooh, el personaje creado por Alan Alexander Milne, cuya primera aparición fue en la revista Punch y posteriormente se incluyó en el libro infantil When We Were Very Young de 1924. Y en 1926 tendría su propio libro titulado Winnie the Pooh. 2 años más tarde aparecería otro libro llamado The House at Pooh Corner. En ambos casos aparecían el famoso oso y sus muchos amigos, pero resaltaban principalmente Pooh y Christopher Robin, pues el autor se basaba en ver jugar a su pequeño hijo con sus diversos peluches. Así como también para nombrar a Winnie se basó en una osa real que vio en el zoológico de Londres. Con los años siguientes, Winnie the Pooh tuvo varias adaptaciones. Primero en forma de marionetas entre los años de 1958 y 1960 en el programa Shirley Temple's Storybook, pero es hasta 1966 donde Disney crea sus primeros cortometrajes. Winnie the Pooh y el Árbol de Miel y muchos otros más en los años de 1968 y 1974. Y no es hasta 1977 en donde tiene su primer largometraje. Algo curioso es que en medio de todas estas fechas también apareció una versión soviética de Winnie Pooh, una trilogía que apareció entre los años de 1969 y 1972. Esta trilogía tuvo el permiso de Disney ya que buscaba crear relaciones y también como un mensaje para que se detuvieran en todo este tema de la Guerra Fría. Pero las películas más conocidas son las de 1997, La Gran Aventura de Pooh, la película de Tigre en el 2000, la película de Piglet en 2003 y Winnie the Pooh y el pequeño elefante en 2005, las cuales se comenzaban a alejar un poco más de los cuentos originales, pero mantenían su esencia, y como mencioné son las más populares y que seguramente todos conocemos. Y la última película creada por Disney fue en 2018 titulada Christopher Robin con Ewan McGregor como protagonista, la cual es muy buena y recomiendo mucho. En medio de todas estas películas existieron muchas series y programas de televisión que seguramente habrás visto, y estos eran para niñas y niños de diferentes edades, como por ejemplo las mini aventuras de Winnie the Pooh entre los años 2011 y 2014. Ahora bien, hasta ahora todas las adaptaciones de los cuentos y poemas de este personaje eran infantiles, o para un público menor de edad, principalmente por la inspiración que tenía el autor de ver jugar a su pequeño hijo. Sentía que los ayudaba a ambos con su imaginación y quería transmitir esto a muchas otras niñas y niños. Pero entonces, ¿cómo llegamos a Blood and Honey? Lo primero que hay que saber es que esta es una película independiente, es decir, no es elaborada por un gran estudio o una gran compañía como lo puede ser Disney. Pero tampoco es como lo que pasó con la versión soviética, es decir, Disney no dio su permiso para que elaboraran una versión de terror, sino que es una cuestión un poco más compleja que involucra pues diversas leyes en donde vemos que prácticamente Disney perdió los derechos de autor y que Winnie Pooh pasa a ser de dominio público. ¿Y por qué pasa esto o qué significa esto? Bueno, tenemos diferentes leyes, principalmente la Ley de Protección de Derechos de Autor de Estados Unidos, que protege la propiedad intelectual de un personaje o historia después de la muerte del autor por cierto tiempo. Este tiempo va a variar dependiendo del país del cual estemos hablando. Por ejemplo, en México se establece que son 100 años después de la muerte del autor y en Estados Unidos se establece que son 70 años. Sin embargo, también hay algo establecido internacionalmente y que nos dice que son 50 años después de la muerte del autor, o 75 desde su primer publicación, o 100 desde la creación de la obra o personajes. Todo esto establecido en la Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas de 1979, que básicamente habla acerca de los derechos de autor.
Es decir, protege lo que tú creas. Si tú creas un personaje o una historia, evita que otras personas puedan utilizarlo. Por ejemplo, tenemos el famoso copyright en redes sociales. Muchas veces las personas utilizan contenido de películas en sus videos que no están autorizados a utilizar, y por eso les tumban el video o no pueden monetizarlo. Bueno, eso es la protección de derechos de autor. Y la convención establece que todo lo publicado antes de 1978 iba a pasar a ser de dominio público en 1998. Sin embargo, Disney consiguió una prórroga de unos cuantos años más para muchos de sus personajes, incluidos Winnie the Pooh, consiguiendo así una validez de derechos de autor de 96 años. Y si aún están un poco confundidos porque la convención dice que son 100 años después de la creación, bueno, esto únicamente aplica para todas las obras que aparecieron después de 1979. Entonces, Winnie the Pooh había sido creado en 1926 y los 96 años que tenía Disney acabaron en el 2022 y la obra o historia principal pasó a ser de dominio público. ¿Esto qué quiere decir? Que todos podemos utilizar a los personajes y lo que se menciona ahí prácticamente como queramos, sin que alguien nos reclame que estamos utilizando a sus personajes o elementos de su historia. Sin embargo, aún es protegida la imageneología de Disney, es decir, estos personajes tal y cual como los conocemos de Disney, aún digamos que le pertenecen. Sin embargo, aún se pueden tomar y usar sus nombres para hacer nuestras propias historias. Por eso es que esta nueva película de terror, pues si bien vemos que el oso se parece, pues es bastante más grotesco y retorcido. Y es así como llegamos a Blood and Honey. Cuando se anunció que Disney había perdido los derechos de autor, el director Rhys Frake Waterfield anunció que iba a hacer una película con estos personajes dentro del género slasher, que es un subgénero de terror en donde digamos que el personaje principal es un asesino. Al principio esta película tuvo muchas opiniones divididas, la mayoría de forma negativa, en donde se hablaba de cómo una obra que pasa al dominio público pues no era tan buena idea, ya que historias infantiles o que siempre habían sido dirigidas hacia un público menor de edad podrían verse corrompidas por la idea de querer llevar la violencia a prácticamente todos lados, de querer hacer versiones adultas de lo que un día únicamente fue para menores de edad, lo cual actualmente creo que es algo un tanto común, puesto que vemos bastantes series basadas en animaciones que anteriormente eran dirigidas para menores de edad, pero que ahora tienen adaptaciones adultas, las cuales incluyen un lenguaje más altisonante, la inclusión de escenas sexuales y claro, la violencia. Historias que incluso podremos decir que destruyen y corrompen un poco la idea y el legado original que se buscaba establecer. Por ejemplo, con Winnie Pooh, que siempre trataba diversos valores como la amistad, la familia, la valentía, entre muchos otros. Pero hoy vemos cómo estos personajes que en su momento fueron adorables y tiernos son bastante grotescos y sangrientos, lo cual me hace pensar que esta película no solo es rara, sino también un tanto innecesaria. En esta película se toma como base el cuento original en donde Christopher Robin va a visitar a Winnie Pooh y sus amigos al bosque de los 100 acres. Pero conforme Christopher va creciendo comienza a visitarlos cada vez menos, hasta que finalmente llega a la universidad y prácticamente no va a verlos. Son unos cuantos años después en donde junto con su familia decide ir a visitar a Winnie Pooh y sus amigos, pero descubre que él y Piglet se han vuelto caníbales y están por ahí matando personas. Evidentemente esto es una versión totalmente retorcida del cuento original, cuyo propósito encuentra únicamente satisfacer a alguien que tiene un gusto bastante extraño por la violencia y por corromper estas historias infantiles, que intenta satisfacer el morbo de los espectadores e incluso destruir un poco la inocencia. Porque seamos sinceros, como funciona Internet actualmente, muchos niños y niñas se enterarán que existe esta película y pues como mínimo les puede dar curiosidad. Y recordemos que esta película es clasificación C, así que es para mayores de edad, así que tengan cuidado si es que tienen hijos menores. Considero que debería haber ciertas limitantes cuando una obra o personajes pasan a ser de dominio público. No veo esta necesidad de usar personajes infantiles en una película de terror. Creo que si hay historias que únicamente o que siempre han sido dirigidas hacia un público menor de edad, se mantengan dentro de esa línea. Sin embargo, al no existir esto, pues muchas personas se encuentran la oportunidad de capitalizar sobre estos personajes, sobre el interés y el morbo que pueden generar.
porque hay muchas personas interesadas en ver cómo este osito se ha vuelto algo grotesco y va por ahí asesinando a varios jóvenes. Sin importar que sea una película de bajo presupuesto y que seguramente será muy mala. Sin embargo, esta idea grotesca y asesina pues vende bastante bien. Es difícil decir por qué existe esta película, pero diría que no debería existir. Sin embargo, cómo funciona esta cuestión de el dominio público, también cómo funciona la industria cinematográfica y el gusto que solemos tener por la violencia en los programas audiovisuales, películas y series, pues no hay mucho que hacer. Ya veremos qué tal le va, pues su director ha dicho que si le va bien, tiene interés en realizar una secuela, con mucho más presupuesto y llevándola mucho más al extremo. Y bueno, solo me puedo imaginar qué es lo que pensaría o diría Alan Alexander Mind al ver cómo estas historias y personajes que surgieron de ver a su pequeño hijo jugar con peluches, que por cierto también se llamaba Christopher Robin, y cuyo personaje principal hoy tiene muchísimo más mérito y reconocimiento de lo que mencioné en este video, bueno, está siendo utilizado como un ser asesino, que satisface esta falsa necesidad de llevar la violencia a todos lados. Finalmente, como dato extra, no es la primera vez que se utiliza Winnie the Pooh fuera de su idea original, pues también se ha utilizado con fines educativos bastante complejos. Se utilizó para ilustrar diversos tipos de filosofía. Esto en el libro Pooh y los filósofos. Por otra parte, también se utilizó a manera de protesta en Filipinas contra el expresidente chino Xi Jinping, pues se decía que se parecía mucho a él, e incluso el personaje fue prohibido en este país de China. Y finalmente recordar que en el 2024 Disney pierde los derechos de autor de Mickey Mouse, aunque probablemente consiga una prórroga. Si no lo hace, probablemente tengamos estas películas bastante extrañas, pero ahora con este famoso ratón. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Si te gustó este video, por favor regálame un like. No olvides compartirlo con quien creas que le puede interesar la temática, y si aún estás interesado o interesado en saber cómo funciona la conducta social con relación a los medios de comunicación, no olvides suscribirte. También recuerden que esta película no va a ser violenta a nadie que vaya a verla, y pues hay mucho que se puede debatir, así que si tienes algún comentario y si ya la viste y quieres decirme qué te pareció, puedes dejarlo ahí abajo. Yo soy Raúl, nos vemos en la próxima.